Buenas noches a todos, chicos. Espero que en este nuevo vídeo el audio lo tengamos muchísimo mejor. En las pruebas que he realizado está así que estupendo. Bueno, como os prometí, voy a hablaros ahora mismo de qué ocurre una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial. Estas diapositivas van a empezar o van a tener dos partes. En una primera parte os voy a hablar de las conferencias interaliadas y posteriormente os voy a hablar del sistema de Naciones Unidas, que para vuestra carrera es muy importante porque es la organización que de alguna manera regula las relaciones internacionales entre los estados, ¿no? Bueno, para comenzar, los que tenéis aquí son los protagonistas de las conferencias interaliadas. El que tenéis con la mano extendida con la V de Victoria es el primer ministro de Reino Unido, Winston Churchill, que en mitad de la guerra, en el año 45, al final, será sustituido por el nuevo primer ministro Attlee. El que tenéis justo debajo es el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, que como ya os adelanté, no lo he dicho. Roosevelt muere en abril del 45 y le sucede Truman en la Casa Blanca, que es finalmente quien ordena el ataque nuclear contra Japón que os comentaba el otro día. Y a quien tenéis a la derecha es a Joseph Stalin, que era el líder de la Unión Soviética. Muy bien. Bueno, ¿qué fueron las conferencias interaliadas? Veréis, las conferencias interaliadas fueron básicamente reuniones entre los líderes que os acabo de presentar de los países aliados. Fundamentalmente estaban por allí Inglaterra o Gran Bretaña, Unión Soviética y Estados Unidos. Alguien me dirá, ¿y Francia? Bueno, veréis, Francia, como os contaba el otro día, estaba dividido en dos: la Francia ocupada, la Francia de Vichy, que en cierta manera también era colaboracionista con los nazis, así que Francia, digamos que no tenía representación. Bueno, corrijo, sí tenía. Había un señor que estaba por allí molestando bastante, que era el general de Gaulle. Ok, lo que ocurre que si leéis algunas biografías de Charles de Gaulle, podréis ver que, por ejemplo, ninguno de los tres líderes que antes os comentaba veía con buena pinta al señor de Gaulle, aunque os contaré que de Gaulle llegó a presidir durante buenos periodos de tiempo la República Francesa, luego de la guerra, ¿no? Bueno, básicamente las conferencias interaliadas van a servir para dos fines. Uno, para tomar grandes decisiones conforme al avance de la guerra, y dos, que es de lo que vamos a ver hoy, es decisiones con respecto a qué diseño del mundo en la posguerra se va a tener. Tenéis que tener en cuenta algo, que las conferencias empiezan en 1943 y ya hemos asistido a la derrota de los nazis en Oriente Medio y en el norte de África. Se ha comenzado con el ataque a Italia, con el desembarco de Sicilia, con un avance espectacular hasta Roma, y por el este la Unión Soviética está comenzando a comerle terreno a Alemania. Así que en las cabezas de los líderes políticos y militares de los aliados piensan que van a ganar la guerra, y lo que hacen es pensar en, ok, ¿qué pasos damos para acabar definitivamente la guerra? Pero ¿qué vamos a hacer una vez que se acabe la guerra? ¿Qué mundo queremos? ¿Qué diseño queremos? ¿Ok? Os adelanto. El mundo en el que vivimos hoy es heredero de lo que se dialoga y de lo que se decide en estas conferencias interaliadas. ¿Ok? La primera de la que os voy a hablar es de la conferencia de Teherán, en la capital de Irán, entre noviembre y diciembre de 1945.
43, donde, si os dais cuenta, se debaten dos cosas. Una reivindicación que ya os había dicho que llevaban haciendo mucho tiempo los soviéticos y que ahora lo van a poner encima de la mesa. Quiero en el año 44 que me abran un segundo frente por el este, ustedes, Gran Bretaña y Estados Unidos, para, por favor, descargarme a mí de tensión, ¿ok? Se plantean dos frentes, uno de la Provenza italiana, que justamente es el que se va a poner en marcha, y Normandía. Normandía va a ser en el año 44, ya os conté el otro día. La conferencia aquí de Bretton Woods de julio del 44 es bastante importante, y es la culpable de que hoy día tengamos un debate en torno a que si el orden mundial liberal está en crisis o no. Veréis, Bretton Woods es emblemático porque es la conferencia interaliada donde se ponen las bases del sistema económico de posguerra, ¿ok? Aquí es una reunión mucho más amplia porque se reúnen 44 países, ¿ok? Y van a decidir varias cosas. Lo primero es que tienen muy claro que el mundo tiene que regirse, digamos, por la idea económica liberal, ¿ok? O sea, de libre cambio, del mercado libre, ¿ok? El capitalismo, ¿ok? Ahora bien, se contaba, como os conté el otro día y como vais a exponer el día martes, en los años 30 hubo guerras comerciales, guerras de divisas, proteccionismo a tope, inestabilidad del sistema monetario internacional. Todo eso habíamos dicho que había impedido, uno, tener una economía internacional estable que permitiera estabilizar internamente los países. Los compañeros ya nos van a ilustrar sobre que eso tuvo incidencia en que apareciera un partido fascista en Italia y un partido nazi en Alemania, así que se querían evitar todas esas cuestiones, ¿ok? Es decir, hubo unas lecciones aprendidas que se van a poner ahora en marcha. Lo primero que se decide es que hay que tener un sistema monetario internacional estable, es decir, que el valor de las monedas no cambie, no se altere y que los países no recurran a devaluar sus monedas para buscar una mejora en su competitividad. Para eso se crean dos cosas. Lo primero es que se decide que el dólar se quede como moneda internacional. Se establece un sistema monetario internacional basado en el patrón dólar-oro. Es decir, a partir de ahora, todas las monedas quedan referenciadas al dólar porque solo el dólar es convertible en oro y es convertible a partir de una tasa de cambio fija. Cada onza de oro valdrá 34,53, si no estoy mal, dólares, ¿ok? Así que todas las monedas se van a referenciar en valor con respecto al dólar. Esta decisión se toma siguiendo la propuesta norteamericana. Existía otra propuesta del Reino Unido que la plantea Keynes, ya que es un economista, podríamos decir, heterodoxo, ¿ok? Que planteaba crear una moneda internacional llamada el Bancor, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos en ese momento impuso su decisión. Esto del patrón dólar oro es muy importante porque le va a permitir luego a Estados Unidos controlar los flujos financieros internacionales, y además le va a dar luego la herramienta de poder imponer sanciones a través del uso de dólares, ¿vale? Otro día os explico un poco eso. Eso va a hacer que los tipos de cambio sean estables y por tanto que los intercambios comerciales puedan ser más fáciles. Lo segundo que se genera para crear un sistema monetario internacional es el Fondo Monetario Internacional.
¿De qué se trata el Fondo Monetario Internacional? Bueno, vosotros no sois de economía, no quiero profundizar mucho en eso, pero sí lo que me gustaría que sepáis es que la misión del Fondo Monetario Internacional es mantener un sistema monetario internacional estable, que las monedas no cambien mucho de valor, y para ello una de sus grandes misiones es ayudar financieramente, dando dinero a países que estén en situaciones de balanza de pagos comprometida, ¿ok? Es decir, donde pueden llegar a un punto de que necesito devaluar la moneda porque es que no aguanto más, ¿ok? Entonces, para que no recurran a eso, el FMI les da dinero, ¿ok? Dejo para muchas clases posteriores qué ocurre con eso y con las protestas que tenemos hoy día en todo el continente latinoamericano, y especialmente las que hemos tenido aquí con el paro, que responde injustamente a rechazo al Fondo Monetario Internacional, ¿ok? La tercera de las patitas, digamos, que van a poner en marcha el orden económico liberal de la posguerra, es que se decide que para que el comercio sea muy fluido, tiene que haber una organización internacional que se encargue de poner las reglas del juego, la gobernanza, a nivel comercial. En teoría tendría que haber sido la Organización Internacional de Comercio la que hubiera adoptado ese papel. Sin embargo, en la conferencia de La Habana de 1947, los países no se ponen de acuerdo en cómo generar esta organización y 23 países deciden acordar en una cosa que se llama el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio algunas normas, o algunas medidas que van encaminadas a disminuir las barreras arancelarias al comercio y a la facilitación de los intercambios comerciales, ¿ok? Esa organización, que bueno, no es organización, es un acuerdo realmente, o sea, es un acuerdo provisional entre 23 países. Con el tiempo creció, se unieron más países y a partir del año 95 es lo que conocemos como la Organización Mundial de Comercio, que ahora sí es una organización internacional con personalidad jurídica y todo lo demás, que se encarga de poner las reglas del juego a nivel comercial y es la que ha permitido, junto con el GATT, ¿no?, de la cual es heredera, que hoy día estemos en un mundo globalizado, ¿ok? He dejado para lo último el tercer punto porque el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, que posteriormente va a cambiar su nombre a lo que conocemos hoy como el Banco Mundial, forma parte del paquete económico que se decide en Bretton Woods, pero lo que ocurre es que el Banco Mundial, lo voy a denominar así, o el BID, estaba pensado para ayudar financieramente a la reconstrucción europea y japonesa. Tenéis que tener en cuenta el ambiente geopolítico que se tenía en ese momento, en el cual los países, digamos, del mundo capitalista tenían, como os contaba el otro día, a la Unión Soviética con su modelo socialista, ¿ok? Entonces, una de las formas de evitar el contagio de ideas socialistas era acelerar cuanto más se pudiera la reconstrucción europea y japonesa, para que de alguna manera los posibles movimientos obreros que en algún momento dado pudieran coger fuerza y llegar al poder, pues desactivarlos, ¿no? Quizá sé que vais a tener una materia que se llama Sociología del Derecho, donde vais a ver también algunos términos como los de domesticación, ¿no?, de las fuerzas del cambio. Si los metes dentro del sistema, pues es posible que jueguen con las reglas del sistema y te dejen en paz y se les olvide de ser rebeldes, ¿no? Entonces, un poco esa era la idea del BID. Hoy día el Banco Mundial está orientado a impulsar el desarrollo de países en vías de desarrollo y países subdesarrollados, ¿ok? Lo que llamaríamos, ya en un término un poco anticuado, pero que quizá lo entendáis, el tercer mundo, ¿ok? Muy bien. La tercera de las conferencias interaliadas es la de Dumbarton Oaks, ¿ok? Esta se celebra en Washington en agosto del 44, aquí ya participa China, ¿ok? Y
Aquí es importante porque se pone sobre la mesa recuperar una idea que es generar una institución de gobernanza política internacional que permita velar por la paz y la estabilidad, ¿no? Es decir, retomando la idea de la sociedad de naciones. Aquí se decide que esa organización internacional va a tener una asamblea y un organismo muy importante que va a ser el Consejo de Seguridad, que ese Consejo de Seguridad vamos a ver en un ratito la importancia que tiene. Pero fijaos quiénes están en Dumbarton Oaks. La Unión Soviética, Gran Bretaña, Estados Unidos, China, Francia no está. Pero vais a ver que en la configuración del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los 5 países permanentes en el Consejo y con derecho de veto, ya os voy a contar qué es el derecho de veto, son los que deciden en Dumbarton Oaks la estructura de las Naciones Unidas. Y esto es muy importante. Y es una de las cosas que quiero que tengáis muy claras. Tanto el diseño de la gobernanza económica como de la gobernanza política de la época de posguerra, entre 1945 y la actualidad, está diseñada por 5 o 6 países, que son los 5 o 6 países que ganan la guerra. Y muchas de los diseños son impuestos por el país que va a quedar como la única superpotencia luego de la guerra, que va a ser Estados Unidos. ¿Ok? Me diréis, pero China también está. Ojo, la China del año 44 es una China que está, digamos, ha puesto en pausa una guerra civil que tiene, arrastrando desde finales de los años 30, ¿ok? Entre los comunistas de Mao Zedong y los nacionalistas de Chiang Kai-shek. Por motivo de la invasión japonesa, ponen en stand-by la guerra civil para combatir al enemigo común, que son los japoneses, pero luego de la Segunda Guerra Mundial van a volver a la guerra, ¿ok? Entonces es un país dividido, es un país muy atrasado, profundamente rural, ¿ok? No es la China que conocemos hoy, ni mucho menos. Solo para que lo tengáis un poco claro, ¿ok? La siguiente conferencia es la conferencia de Moscú en octubre del 44. Aquí solo participan Churchill y Stalin, y aquí lo que van a hacer es que van a acordar dividir Europa en esferas de influencia. Ojo, Bulgaria y Rumanía para la Unión Soviética, Grecia, Hungría y Checoslovaquia para el Reino Unido. Realmente esto no va a ser así. Luego, el único país que va a quedar bajo esfera de influencia de Reino Unido va a ser Grecia. ¿Y por qué? Los británicos deciden invadirla en el año 46 porque ven que la Unión Soviética está manipulando las elecciones libres que se van a celebrar luego de la guerra en Bulgaria, en Hungría, en Checoslovaquia, en Rumanía, para aupar al poder a partidos comunistas, ¿ok? Entonces, Grecia es la única que no va a caer en manos socialistas, ¿ok? Y luego la conferencia de Yalta. La conferencia de Yalta ya es la última en la que los aliados se van a reunir, y esta es bastante importante porque aquí vais a ver un reparto geopolítico del mapa de Europa todavía peor que el de la conferencia de Moscú, ¿ok? Aquí van a decidir qué pasa con Alemania, es decir, no le van a dar oportunidad a los alemanes a negociar nada, ¿ok? Los aliados van a ocupar Alemania y se van a repartir en zonas, ¿okay?, que luego os voy a enseñar. Alemania, ¿ok? Se decide que Alemania tiene que ser desmilitarizada y desarmada y desnazificada. Eso es una cosa muy importante, ¿ok? Y se acuerda que tiene que pagar indemnizaciones de guerra por 20.000 millones de dólares que todavía está pagando Alemania, ¿ok? Ahora, hay un protocolo secreto en la conferencia de Yalta, y es que se decide que la Unión Soviética va a declarar la guerra a Japón, ¿ok? Claro, ya se espera que la guerra en Europa acabe, se va a trasladar esa guerra
hacia Japón. Lo que ocurre es que Moscú tenía un interés en las islas Sajalín o Kuriles, que también se llama, ¿ok? Entonces, pues lo que van a hacer los soviéticos justo en agosto del 45 es invadir esas islas por la fuerza, y luego de la guerra pues se les van a quedar, ¿ok? Ahí hay una disputa territorial actualmente entre Japón y Rusia, ¿ok? Y luego se decide que Polonia, pues luego de la guerra, tiene que tener, como la Primera Guerra Mundial, es estatus de nación. Se decide que tenga un gobierno de unidad nacional que permita convocar a elecciones libres, secretas y democráticas. Lo que ocurre que, bueno, esas elecciones en Polonia van a ser amañadas, van a ser manipuladas y van a dar como resultado un gobierno comunista, ¿no? Ya veis dentro de las conferencias que por un lado hay colaboración, pero por otro lado ya lo que estáis viendo es una especie de competición geopolítica por a ver con qué territorios nos quedamos al final de la guerra. ¿Ok? Bueno, veréis, justamente os decía que en Yalta se decide qué se hace con Alemania, y ahora vamos a ver en una conferencia posterior, ya cuando ha acabado la guerra, en Potsdam, aquí se decide qué se va a hacer de Alemania, y veréis, aquí ya no está Churchill, porque a mitad de la conferencia de Potsdam es sustituido por Attlee, que gana las elecciones, si no estoy mal, de julio del 45, ¿ok? Lo que se decide son varias cosas. Uno, Alemania tiene que devolver todos los territorios que se anexionó desde el año 38, es decir, los Sudetes, Checoslovaquia, la parte de Polonia, todo lo que queráis, y tiene que haber una separación real entre Alemania y Austria, ¿ok? De manera que Alemania no vuelva a ser una potencia, ¿ok? Se ratifican las zonas de ocupación de Yalta. Si os fijáis un momentito en el mapa, vais a ver la zona de Reino Unido, de Francia y de Estados Unidos, que coincide con hasta dónde llegan las tropas en su avance hacia Berlín, y la parte roja que ya vais a ver que es la de la Unión Soviética, ¿ok? Berlín va a quedar separada también en 4 zonas administrativas, ¿ok? Que son estas 4 que veis aquí, ¿ok? Si os fijáis el esquema de reparto de Berlín, ojo, Berlín era la capital de Alemania y estaba situada, si os fijáis en el cuadrito pequeñito, en la zona conquistada por la Unión Soviética. Eso va a dar lugar luego a una guerra fría, a tensiones muy importantes, ¿ok? Muy bien. Se decide que se va a desmilitarizar Alemania, se va a desnazificar, es decir, se va a limpiar toda la administración alemana de nazis, etcétera, etcétera. Parte de esa desnazificación está luego en los juicios de Nuremberg, ¿ok? Se va a democratizar Alemania y se va a proceder a la descuartelización de Alemania, es decir, se la va a rebajar todos los elementos de poder que tenía Alemania para que en un momento dado no vuelva a resurgir, ¿ok? Se va a perseguir a los nazis y eso va a dar lugar luego a que se puedan hacer los juicios de Nuremberg, ¿ok? En cuanto a la cuestión polaca que tenéis aquí, lo que se va a decidir es que Polonia va a quedarse con los territorios que están pintados en rojo y en blanco, ¿ok? Y los territorios que se le van a reconocer a la Unión Soviética son, disculpad, los de la línea Oder-Neisse, ¿ok? En cuanto a Japón, se firma la rendición, bueno, se decide que Japón tiene que rendirse incondicionalmente, lo que ocurre luego de las dos armas nucleares que lanzan los norteamericanos. No lo he comentado, no lo comenté el otro día. Japón va a quedar invadido por las tropas norteamericanas y lo que se decide es que Japón va a quedar desmilitarizada. Se decide o se conduce a los japoneses a generar digamos una república parlamentaria
o una monarquía parlamentaria, porque siguen teniendo emperador, con una constitución que limita las capacidades militares de Japón. Otro día, si queréis, os cuento qué vericuetos hace el ejército japonés para que hacer capacidades sin violar su propia constitución, pero el control norteamericano luego se va a convertir en que Estados Unidos y Japón van a ser aliados, al punto que el paraguas nuclear norteamericano forma parte de la esfera de seguridad con que cuenta Japón, ¿ok? Muy bien, bueno, luego que hemos visto las conferencias interaliadas y hemos visto cómo queda el mapa de Europa, ¿ok? Sobre todo en lo referente a Alemania, ¿ok? Vamos a ver, vosotros que sois futuros abogados, ¿qué son las Naciones Unidas? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las Naciones Unidas son el heredero de la Sociedad de Naciones, pero esta vez hay varios cambios. Lo primero es que Estados Unidos esta vez sí va a participar activamente, va a firmar la Carta de San Francisco de 1945, que va a dar, digamos, nacimiento a las Naciones Unidas, lo va a ratificar y va a tener un papel fundamental en su crecimiento. Así es que esta vez, como veis, también a nivel político se aprende de las lecciones ocurridas en el periodo de entreguerras y tienen muy claro que no las quieren volver a repetir. ¿Ok? Muy bien. Como os decía, en la conferencia de San Francisco del 25 de abril de 1945, 45 países, digamos, del bando de los vencedores, se van a reunir en esa ciudad norteamericana, más 5 invitados: Siria, Líbano, Bielorrusia, Ucrania, Argentina y Dinamarca, y van a firmar la Carta de Creación de las Naciones Unidas, popularmente conocida como la Carta de San Francisco. Ahí os la he dejado en enlace, ¿ok? ¿Qué es las Naciones Unidas? Lo primero es que es una organización internacional gubernamental supranacional. Eso significa, lo de gubernamental, que está formada por países. Hoy día son 193. Y la supranacionalidad significa que está por encima de los estados, ¿ok? Vais a ver que los principios de la ONU, todas las disposiciones y los reglamentos de Naciones Unidas forman parte automáticamente del acervo legal de los países miembros, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de las Naciones Unidas según el artículo 1 de la Carta de San Francisco? ¿Ok? Lo primero y la fundamental: mantener la paz y la seguridad internacionales. ¿Y eso cómo se va a conseguir? Lo primero, las Naciones Unidas van a fomentar que las relaciones entre los países van a ser de amistad, basados en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos. ¿Qué significa esto? Todos los países son países como tal, es decir, todos son iguales, ¿ok? Y como todos son iguales, se van a respetar. Y el respeto significa que se van a tener a las leyes y que además cualquier conflicto lo van a resolver por medio del diálogo. Ya lo vamos a ver luego en los principios. En cuanto a la libre determinación de los pueblos, es una de las fuentes de conflicto en relaciones internacionales. Es que existen pueblos o naciones que no son estados, porque hay normalmente un estado dentro del cual viven que no les deja, ¿ok? O una serie de países que no les dejan ser estados. Entonces, uno de los objetivos de las Naciones Unidas va a ser proteger ese derecho a la libre determinación de los pueblos, que en algún momento lo hemos debatido en clase sobre el tema de Cataluña, y que vamos a ver luego mucho más adelante cuando hablemos de los procesos de descolonización, ¿ok? Realizar cooperación internacional en la solución de problemas internacionales. Por ejemplo, la mediación que hubo aquí en el paro encaja perfectamente con ese objetivo. Y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos. Una de las leyes fundamentales emanadas por este sistema de gobernanza político internacional es la Carta de los Derechos Humanos,
que eso forma parte del acervo de todos los países y la ONU siempre va a defender allí donde estén los derechos humanos, ¿ok? Y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos comunes. Es decir, la ONU, y eso sí os lo tengo que decir, es la organización de referencia para la protección de los derechos humanos, el fomento de los derechos humanos y la paz, ¿ok? Tiene su sede en Washington, no es, en Washington, en Nueva York, y eso no es casual, ¿ok? Muy bien. Ahora, los principios tal vez son mucho más interesantes que los objetivos, están en el artículo 2 de la Carta, y hay algunos puntos muy interesantes para vosotros desde el punto de vista legal. Dice que uno de los principios es el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros, es decir, que todos los países se los reconocen libres e independientes, lo que significa que por ahí lo tenéis en el punto... Sí, en el punto cuarto, por ejemplo, eso de la igualdad soberana lo habéis traducido en que los países miembros de la ONU no pueden amenazar o usar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Para eso está el diálogo, que lo amparan las Naciones Unidas, o si es que hubiera que intervenir, y lo tenéis en el punto de abajo, ¿ok? Hay un mecanismo contemplado en el capítulo 7 donde las naciones pueden intervenir en los asuntos internos de un país siempre que el Consejo de Seguridad así lo determine, pero ya lo vamos a ver luego, ¿ok? Los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos. Ojo, vuelvo y repito, el capítulo 7 contempla medidas de, digamos, de disuasión y de fuerza, pero ya lo vamos a ver, ¿ok? Las obligaciones inherentes a la Carta de San Francisco son de obligado cumplimiento por los Estados miembros. Os decía, eso significa que los países tienen que trasladar la Carta de San Francisco y la Declaración de los Derechos Humanos a su legislación interna, ¿okay? La ONU procurará que los estados que no sean miembros se conduzcan de acuerdo con estos principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales. Oiga, eso significa que la ONU puede en un momento dado autorizar intervenir a una serie de países miembros de la ONU dentro de un estado que es un estado fallido y que genera inseguridad internacional. Sí, 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 sí. De hecho, ya lo vamos a ver, ¿ok? Muy bien. Entonces, más o menos os he resumido estos principios, ¿ok? Ahora lo que vamos a ver son los órganos de Naciones Unidas. Aquí fundamentalmente os voy a poner los 4 más importantes: la Asamblea General, la Secretaría General, el Consejo de Seguridad y el Tribunal Internacional de Justicia, que para vosotros es básico, ¿ok? Y sobre todo para los que os vayáis por la rama del derecho humanitario o el derecho internacional público, es básico para vosotros, ¿ok? La Asamblea General es el órgano representante, normativo y deliberativo de las Naciones Unidas. Ahí los 193 Estados miembros se reúnen de manera anual para debatir asuntos que tienen que ver con las relaciones internacionales, con el derecho internacional público y en general con todo lo que tenga que ver con derechos humanos, ¿ok? Hay un presidente de la Asamblea General que ocupa el cargo por un año y que es renovado por un año, ¿ok? Ya sabéis que acaba de salir de la presidencia de la Asamblea General, ojo, no confundir la presidencia de la Asamblea General con la dirección de la Secretaría General, que no es lo mismo, ¿ok? Nuestra canciller o ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa ocupó el cargo durante el periodo 2018-2019 y ahora le toca el turno al nigeriano Tijani Mohamed Bande, ¿ok? Fijaos que
en la toma de decisiones es muy importante. Cuando son asuntos relativos a la paz y a la seguridad, la admisión de nuevos miembros o los asuntos presupuestarios, la mayoría se obtiene con los 2/3 de la Asamblea General. Cuando son decisiones de un cariz menor, simplemente por mayoría simple, es decir, 50 o 49 o 50 más 1, ¿ok? Muy bien. Ahora, la Asamblea General suele hacer declaraciones, mostrarse preocupada. La Asamblea Anual de las Naciones Unidas es muy interesante, lo acabáis de ver hace poquito. Ahí es donde los líderes mundiales exponen sus visiones del mundo, llaman la atención sobre problemas globales. En los últimos años, por ejemplo, la Asamblea General de Naciones Unidas en su sesión anual ha sido un punto de referencia para el debate sobre el cambio climático, sobre temas de seguridad humana. Por ejemplo, sabéis que el presidente del Anim Bukele de Guatemala acaba de poner este año encima de la mesa, oye, y teniendo internet y las redes sociales, ¿por qué reunirnos aquí? O sea, bueno, pues es un foro donde los líderes exponen un poco su visión, ¿ok? No es tan importante desde mi punto de vista como la labor que hace el Consejo de Seguridad, pero es muy importante, ¿ok? La Secretaría General es el órgano que se encarga de llevar adelante el día a día de las Naciones Unidas. Tiene un secretario general que este señor o señora, depende de quién ostente el cargo, tiene un papel muy relevante. En primer lugar, es el funcionario de mayor rango dentro de las Naciones Unidas. Os comentaré que las Naciones Unidas, sus funcionarios provienen de cualquiera de los países miembros. Vosotros mismos en algún momento podéis entrar a ser altos funcionarios o cuadros medios o funcionarios de planta de Naciones Unidas, ¿okay? Y este señor es el representante de las Naciones Unidas permanente, ¿ok? Es el símbolo de los ideales de las Naciones Unidas y sobre todo un papel que me gusta mucho es que es o ejerce de portavoz de los intereses de los pueblos del mundo. Da igual el país más pequeño, da igual si se trata de un pueblo que no es Estado, como puede ser el pueblo kurdo, como pueden ser los indígenas de la Amazonía ecuatoriana, él siempre va a servir de altavoz de ese tipo de cosas, ¿ok? Así que su papel es muy importante y en las relaciones internacionales lo que él dice suele ser escuchado con bastante atención, ¿vale? El secretario general es nombrado por la Asamblea General previa recomendación del Consejo de Seguridad, y aquí veis que los 5 miembros del Consejo de Seguridad, a través de su veto, pueden condicionar quién ocupa la secretaría y, por tanto, qué ideas o qué conjunto de ideas digamos, están más defendidas o menos defendidas por el secretario general, ¿ok? No hay límite de mandatos para el secretario general, sí, es decir, podría ser renovado indefinidamente. Existe una política, digamos, no escrita de que no estén más de 2 periodos y cada periodo es de 5 años. El actual secretario general es el portugués António Guterres, que si queréis mi opinión está haciendo un muy buen papel y además, por ejemplo, se ha plantado muy duro, por ejemplo, con temas de tratamiento de inmigración por parte de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Y ha criticado mucho su forma de actuar. El Consejo de Seguridad ocupa una única diapositiva porque es muy importante, ¿ok? Su principal mandato es mantener la paz y la seguridad internacionales. Y para ello tiene la potestad y la función, y lo tenéis en rojo,
de que puede instar a los países miembros de las Naciones Unidas, o sea, no del Consejo de Seguridad, de la Asamblea General, a que apliquen sanciones económicas y otras medidas que no lleven el uso de la fuerza para impedir o detener que un país esté llevando a cabo una agresión contra la paz o contra su pueblo, contra los derechos humanos, hacer que se detenga. Ya habréis visto en los periódicos que es muy común el tema de las sanciones políticas, eliminación de visas, etcétera, y de sanciones económicas a países que, bueno, pues cometen delitos contra su población o delitos contra la soberanía nacional de otros países, ¿ok? Y en esa misión de mantener la paz y la seguridad pueden autorizar y liderar el emprendimiento de acciones militares contra un agresor. Y ojo aquí, el Consejo de Seguridad no tiene ejército propio, las Naciones Unidas tampoco. Cuando el Consejo de Seguridad decide intervenir militarmente, ojo, ya sea para preservar la paz a través de misiones, por ejemplo, de mantenimiento de la paz o de interposición de la fuerza, es decir, mando a un contingente militar en medio de dos bandos para que no se peleen, lo que pasó en Líbano hace algunos años, o directamente una misión de ataque a un agresor, lo que hacen es contar con las fuerzas armadas de los países que forman parte de las Naciones Unidas, ¿ok? Entonces, vuelvo un poco al inicio, ¿vale? El Consejo de Seguridad está formado por 15 países. De los 15, 5 son permanentes. Siempre están en el Consejo de Seguridad y son Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Rusia y China. Ahora, esos 5 miembros tienen derecho de veto. ¿Qué significa? Significa que en una decisión del Consejo de Seguridad, lo más normal es que salga una decisión aprobada con una mayoría del 50% más 1. ¿No es cierto? Ok. Pero, en el caso del Consejo de Seguridad, si uno solo de los países que tiene derecho de veto dice no a una resolución, a una decisión, esa decisión o esa resolución no sale adelante. Entonces, imaginaos el poder que tienen esos 5 miembros permanentes para decidir qué se hace en el mundo. Y fijaos, son 5 países que vencieron la guerra y curiosamente son los 5 países declarados como potencias nucleares. Es decir, son los 5 países que en primer lugar tuvieron acceso al armamento nuclear, ¿ok? Para que os deis cuenta un poco de el diseño del Consejo de Seguridad. Está hecho a la medida de las necesidades geopolíticas de las grandes potencias, ¿de acuerdo? Los otros 10 miembros que no son permanentes del Consejo de Seguridad son elegidos por paquetes de 5-5-5 por la Asamblea General, ¿vale? Los países no permanentes permanecen en el Consejo de Seguridad por 2 años y los 10 puestos son elegidos en función de la siguiente distribución. 5 miembros siempre van a ser de África y o de Asia. 1 siempre tiene que ser de Europa Oriental, Polonia, Rumanía, Checoslovaquia, etcétera, etcétera, etcétera. 2 de entre los estados de América Latina y del Caribe y otros 2 entre los estados de Europa Occidental y otros estados. Es decir, que puede ser que esté ahí Alemania o que esté ahí España y de otros estados, por ejemplo, alguna república por ahí perdida, ¿ok? Pero fijaos cómo se toman las decisiones en el Consejo de Seguridad, ¿ok? Entenderéis que durante la Guerra Fría muchas de las decisiones fueron bloqueadas o por los aliados o por la Unión Soviética. Y ahora lo que hay son 2 bloques. Uno, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, que suelen votar en conjunto, y Rusia y China, que suelen votar también en conjunto, y los 2 bloques suelen vetarse resoluciones. ¿Qué ocurre si alguno de los 5 miembros dice me abstengo? La resolución sale, ¿ok?
Muy bien. ¿Cuáles son las funciones del Consejo de Seguridad? Las dos en rojo que ya hemos dicho son las más sonadas porque son las que suelen salir en los periódicos, pero lo primero es que el Consejo de Seguridad se dedica a investigar y a recomendar, oye, ¿qué pasa en una zona? Mira, recomiendo esto, que se dialogue, que se intermedie, etcétera, 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 ¿ok? Elaborar planes para el establecimiento de un sistema que regule los armamentos. Bueno, el Consejo de Seguridad no ha hecho mucho porque, por ejemplo, los acuerdos sobre desarme, SALT 1, SALT 2, SALT 3, el tratado ABM son tratados bilaterales que en su día firmaron Estados Unidos y Rusia. Pero, por ejemplo, del Consejo de Seguridad ha salido el impulso para el Tratado de no proliferación nuclear y algunos otros, ¿vale? Se ha encargado de determinar si existen amenazas a la paz o actos de agresión. Aquí, por ejemplo, cualquier país del Consejo de Seguridad puede llevar al Consejo y puede llamar al Consejo que se reúna para debatir un tema, yo qué sé, la situación interna en Venezuela, la situación interna en Bolivia, ok. Incluso el secretario general puede llevar al Consejo de Seguridad algún tema que sea de relevancia porque atende contra los derechos humanos o cualquier otra cosa. El Consejo de Seguridad también puede recomendar el ingreso de nuevos miembros. Eso es fundamental para entender por qué Palestina no está como miembro activo en Naciones Unidas, porque realmente Estados Unidos lo vetaría automáticamente, siempre, ¿okay? Ejercer las funciones de administración fiduciaria de las Naciones Unidas en zonas estratégicas, por ejemplo, zonas desmilitarizadas. Si os vais a ver, por ejemplo, en la historia de los conflictos entre Israel y los estados árabes, vais a ver que, por ejemplo, en un momento dado, la península del Sinaí, una parte, se estableció una misión de interposición de la fuerza de los cascos azules de las Naciones Unidas y ese territorio, pues de momento, estaba gestionado por Naciones Unidas. El Sáhara Occidental pasa un poco igual, ¿no? Bueno, y el último punto, pues es curioso porque puede recomendar a la Asamblea General la designación del secretario general y junto a la Asamblea puede elegir a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia. ¿Okay? Me he demorado mucho en el Consejo de Seguridad porque a nivel de derecho, en todas las investigaciones que hagáis, tenéis que tener en cuenta que tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad llevan a cabo resoluciones y votaciones que en muchas ocasiones dan como lugar resoluciones o decisiones controvertidas desde un punto de vista del derecho internacional público, pero es cierto que son las dos fuentes fundamentales de las que se nutre actualmente el derecho internacional público, ¿ok? Eso lo vais a ver mucho mejor con vuestros docentes en esa materia, ¿no? Yo simplemente sé más de geopolítica que de derecho internacional público, ¿no? Pero bueno, como internacionalista pues tengo nociones, ¿no? Bueno, y luego la Corte Internacional de Justicia, que para los que vayáis a ser juristas especializados en derechos humanos, esto os va a encantar. Es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas y tiene dos misiones. Uno, pues como cualquier tribunal, resolver litigios entre estados, y la otra es emitir dictámenes sobre cuestiones jurídicas que le sometan los órganos de las Naciones Unidas o incluso en algún momento se han establecido cortes específicas de la Haya. El estatuto de la Corte permite generar tribunales de 3 miembros para juzgar determinados delitos contra los derechos humanos. Así ha pasado, por ejemplo, con los juicios contra los líderes civiles y militares serbios por las atrocidades de las guerras de los Balcanes, o por ejemplo de las atrocidades cometidas en la guerra de los Grandes Lagos, ¿ok?
Bueno, ¿por quién está compuesto? Por 15 magistrados procedentes de cualquiera de los países miembros. No puede haber dos magistrados del mismo país. Son elegidos por la Asamblea General y por el Consejo de Seguridad entre una nómina de candidatos que son propuestos por los países que están dentro de la Corte Permanente de Arbitraje. Lo que sí os puedo decir es que los magistrados deben ser personas de muy alto nivel jurídico, ¿ok? No importa que no sean jueces o que no sean fiscales en sus países, pero sí que pueden ser académicos, ¿ok? Muy bien, las competencias de la Corte las podéis ver en el artículo 36 del Estatuto de la Corte. Pero sobre todo el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya se ha metido mucho con temas de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra. El tribunal de la Haya debía o debería de haber sido el tribunal ideal para el tema de Nuremberg, pero digamos que fue antes el huevo que la gallina, es decir, la necesidad de juzgar a los jerarcas nazis que la creación de este tipo de cosas, ¿no? Por último, os quiero hacer ver algo. Os he hablado de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, de la Secretaría y de la Corte Internacional de Justicia. No os he hablado del Consejo Económico y Social, que se dedica pues, a temas de desarrollo, economía, etcétera, y el Consejo de Administración Fiduciaria, que tampoco os lo he dicho. Pero lo que quiero que veáis es que Naciones Unidas no es solo estos organismos que yo os he hablado. Luego está el sistema de Naciones Unidas, donde hay múltiples, como veis aquí en esta infografía que yo he sacado de la página de Naciones Unidas, la tengo en alta por si alguno lo queréis, donde podéis ver la cantidad de organismos específicos sobre temas específicos que dependen de Naciones Unidas. Por ejemplo, aquí tenéis ACNUR, que depende de la Asamblea General, que es la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que aquí, por ejemplo, en Ecuador, lo podéis ver, podéis ver su labor en el puente de Rumichaca, dando asistencia médica y asistencia en temas de tiendas de campaña a los venezolanos que cruzan la frontera con Colombia. Tenéis, por ejemplo, yo qué sé, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que depende del Consejo Económico y Social, o tenéis, por ejemplo, no sé, el UNODOC, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que depende, por ejemplo, de la Secretaría, ¿no? Y ahí tenéis, por ejemplo, pues bueno, como organismo especializado que depende del Consejo Económico y Social, pues tenéis a la FAO, la UNESCO, la Unión Postal Internacional. ¿Okay? Entonces, digamos que las Naciones Unidas regulan todos los aspectos de la vida social a nivel internacional y a nivel interno de los países también, pues ya habéis visto que se mete un poco porque, pues bueno, como os he dicho, por ejemplo, la Carta de San Francisco o la Declaración de los Derechos de la Niñez y de la adolescencia, que es otro código generado dentro de Naciones Unidas, es de obligado cumplimiento por los países. ¿Ok? Hasta aquí es un poco lo que quería explicaros de cómo queda el mundo a nivel luego de la Segunda Guerra Mundial. A nivel económico, ya os he dicho que se establece un orden económico liberal, donde el libre comercio es la pauta dominante, ¿okay? Y donde hay una serie de instituciones internacionales generadas por los aliados que ponen las reglas del juego a nivel económico, o la gobernanza económica internacional, y a nivel político se establece las Naciones Unidas, que ya podéis ver la función de
de garante de la paz, de la estabilidad mundial, porque hay que tener en cuenta una cosa: donde hay estabilidad, florece el comercio, se desarrollan las sociedades, y de otra manera pues no, ¿ok? Entonces, en resumen, quienes pusieron las reglas del juego y construyeron el sistema en el que todavía vivimos hoy son 4 o 5 países, y ahora, como estáis viendo, en buena parte de América Latina, Asia, África, se producen levantamientos y se producen movimientos que responden a insatisfacciones generadas luego de múltiples décadas de tener ese sistema, que por supuesto va asociado a todo un sistema de pensamiento en el que nos hemos criado todos y que ahora está en tela de juicio. No me detengo a debatir aquí porque sería muy largo, pero en clase con mucho gusto os hablaré. Espero que os haya gustado la clase, espero que el audio también esté muy alto y que podáis disfrutar de lo que me he permitido hacer. Me disculparéis si he ido muy rápido, me disculparéis si quizá he pasado por alto algunas cosas, pero he intentado hacerlo lo más ameno posible. Disculpadme que no se me vea la cara, no sé, ya me voy a asesorar bien. Y nada, hasta la próxima. Muchísimas gracias.